Hola, bienvenidos una vez más aquí a la Librería Bonilla. Soy Armando Enríquez y esta es una charla más de las que tengo en colaboración con la librería desde mi podcast Una charla como cualquiera. Está conmigo en esta tarde la doctora Cristina Mújica. Cristina, mucho gusto, muchas gracias por aceptar la invitación. Cristina, cuéntanos, ¿por qué estudiaste letras españolas? Bueno, yo entré a la licenciatura en literatura en letras y lingüística hispánicas, ¿no? En literatura y lingüística hispánicas, y tuve muchos maestros muy buenos del exilio español. Recuerdo al doctor Arturo Souto, ¿no? El doctor Horacio López Suárez, la maestra María Luisa Capella, en fin. De hecho, desde la prepa yo ya había tenido grandes maestros también provenientes de España, ¿no? En particular la querida maestra Ángeles Rull, que me enseñó, que fue la primera vez que yo leí el Quijote en tercero secundaria. Y ellos tenían una forma de entender la literatura española dentro de su propia historia, ¿sí? Digamos, dentro de la línea de Américo Castro. Él habla de, digamos, bueno, en primer lugar de España como desde la Edad Media, ¿no? Como la península ibérica conjuga tres culturas y tres religiones. Los llamados cristianos viejos, que son descendientes de los godos y que se cristianizan, los judeo-españoles o judíos sefaradíes o sefaraditas, que son, judíos que llegan muy temprano, ¿no? Los primeros siglos de nuestra era con los fenicios y que ahí se asientan y que se llaman sefaraditas porque le llamaban a España el sefarad. Y luego a partir del siglo VIII, cuando comienzan a llegar, bueno, esta vez de manera belicosa, los hispanoárabes, ¿no? Llegan del norte de África, pero también desde Damasco, desde Damasco, desde Siria, desde lo que ahora es Irak, ¿no? Que es donde Bagdad, ¿no? El califato de Bagdad. Y bueno, esto, digamos, produce una mixtura de culturas y religiones que produce cosas maravillosas. Entonces, yo creo que es esta visión, ¿no? La que me hace entrar en contacto y admiración y pasión por la literatura española, y bueno, es lo que preferí, aunque hice una tesis de licenciatura sobre Jorge Cuesta, un poeta mexicano, poeta cordobés, ¿no? De Córdoba, pero de Córdoba de Veracruz. Pero ya después me enfoqué sobre todo al estudio del Quijote, con toda esta, dentro de toda esta cauda, ¿no? Que arranca de Américo Castro, y bueno, hice mi maestría sobre el Quijote, y mi doctorado fue sobre Benito Pérez Galdós. Okay. Y dime, ¿por qué en pleno siglo XXI tenemos que seguir leyendo el Quijote? Porque sigue siendo un libro muy poderoso. Un libro muy poderoso, un libro maravilloso, un libro que habla de la subjetividad, de la condición humana, de una manera muy profunda, ¿no? El Quijote, además, es un libro, digamos, dentro de la tradición, que es un libro que se considera un tipo de literatura carnavalizada, ¿no? Que es lo que planteaba Finn, un filólogo y un filósofo ruso, ¿no? Que dice que, existió un carnaval en la Edad Media del Renacimiento, ¿no? Bueno, la gente salía a las calles, convivía en condiciones de igualdad, se destronaba al rey, se burlaban del cura, metían un asno en la iglesia y en vez de decir amén, el burro rebuznaba. La gente bebía, comía, ¿no? Había una liberación por muy poco tiempo,
¿no? Porque después se volvía a la cuaresma y por lo tanto a la prevalencia del poder y del poder tanto político como eclesiástico, ¿no? Pero durante esa semana se rompían de pronto las normas, ¿no? Y había una especie de alegre convivencia, de crítica, digamos, al dogma, de disfrute, de gozo, ¿no? Entre la gente, ¿no? De igualdad también. Ahora, Bakhtin lo que dice es que esta literatura, este carnaval, penetra en la literatura, ¿sí? Es decir, las imágenes del carnaval, las formas, digamos, que adquiere el carnaval, penetran a la literatura textualmente, es decir, al texto, ¿no? La novela que Bakhtin analiza es Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, ¿no? Pero también el Quijote, lo considera Bakhtin muy importante como ejemplo de literatura carnavalizada, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que en este libro hay un discurso crítico, ¿no? En contra de la opresión, en contra de la arbitrariedad, en contra de, digamos, de todos los abusos de poder, y una pregunta por la condición humana desde sus ámbitos más frágiles, más precarios. Por ejemplo, el Quijote es la historia de un hidalgo que era bastante pobre, ¿no? No podía trabajar, porque si trabajaba inmediatamente lo vinculaban con los judíos o con los moros, ¿no? Y entonces él tenía que sostener su condición de cristiano viejo, que era en ese momento lo que había que hacer. Los judíos y los moros los traían, estaban mal vistos, digamos, ¿no? Incluso fuerzan a los judíos a convertirse y de ahí surgen los cristianos nuevos, ¿no? Y a los moros los expulsan, ¿no? Más o menos en la época en que sale el primer de manera que este hidalgo, que no podía trabajar, que era bastante pobre, que vivía monótonamente, una vida de hacienda, con una ama y una sobrina, se dedica a leer novelas de caballerías y va a ser lo que es. Y entonces esta locura es la puerta de salida, es la liberación, ¿no? Que le permite, digamos, entrar en contacto con el mundo y vivir aventuras que de otra manera, pues, no habría vivido, ¿no? Entonces, bueno, esto para decirte que de alguna manera, pues, todos nosotros tenemos algo de hidalgo de aldea, ¿no? En el sentido de que de pronto podemos encontrar la vida monótona, ¿no? Y todos nosotros tenemos este afán de aventura, ¿no? Como el hidalgo quijano, y que se sale por la puerta de la aventura, ¿no? De las novelas que leía. Yo alguna vez leí que el hidalgo quijano era judío, ¿no? El hidalgo quijano podía haber sido judío porque, pero para empezar, Cervantes, según Américo Castro, proviene de un linaje judío converso, ¿no? Era cristiano nuevo, como Santa Teresa, como Fray Luis de León, como Fernando de Rojas, como San Juan de la Cruz, o sea, como los grandes escritores, ¿no? De los siglos de oro. Pero el hidalgo quijano podría haber sido judeo converso porque la hidalguía se compraba, es decir, cuando los cristianos viejos se empobrecen, empiezan a vender sus títulos. Entonces, este hidalgo podría haber adquirido, no él, sino sus ancestros, el título, ¿no? Y por lo tanto, tendría como mucha necesidad de afirmar su condición hidalga, de cristiano viejo, ¿no? De cristiano viejo, digamos, frente al mundo social de su época, ¿no? Pero también es cierto que cuando decide convertirse en caballero andante, limpia las armaduras de sus ancestros. Eso de alguna manera da una idea de que los ancestros del hidalgo quijano, o quejada, o quijana, porque podría llamarse de distintas maneras, o sea, es parte del juego del libro, probablemente combatieron en la Reconquista, ¿no? Que fueron 8 siglos de Reconquista, ¿no? Donde los cristianos
cristianos viejos fueron derrotando justamente a los hispanoárabes, ¿no? Si esto es así, entonces sí era cristiano viejo, porque el título de hidalguía se origina en la Reconquista, ¿no? Hidalgo significa hijo de algo. ¿De qué? De la quinta parte del botín que se reservaba para el rey, y el rey, con esta quinta parte del botín, nombraba ¿cómo se llama esto? Daba la investidura a los hidalgos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos como, no podemos con certeza afirmarlo, pero es un libro además ambivalente, huidizo. Las verdades siempre son a medias, sospechosas, ¿no? Entonces, bueno, puede ser, bueno, ¿no? Sí, yo lo había leído en base a que al principio se habla de que comía quebrantos y lamentos, sí, que era esta forma en que los judíos conversos tenían que comer tocino y sí, algunos sí, productos. ese parece ser una alusión muy clara, ¿no? El huevos Sí. con torresmos, o sea, huevos con tocino, y que pues, seguramente le producían quebrantos y lamentos, ¿no? Claro. Ahora, tú escribes este libro que se llama La promesa de aquella La promesa de aquella inacabable aventura, ensayos sobre el Quijote. Y en tus ensayos hablas mucho de escritores y pensadores del siglo XX, ¿no? Y el primero me llama la atención porque hablas de Pirandelli. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo relacionas a Pirandelli con Cervantes? Sí, bueno, yo estoy trabajando el Quijote como primera novela moderna. O sea, en este sentido, él abre la modernidad, ¿no? Esto lo plantea de manera muy interesante Stephen Gilman, en su libro sobre la novela, bueno, en sus distintos libros. Él dice que la novela moderna consiste no en lo que acontece, sino en cómo cómo viven los protagonistas aquello que acontece. O sea, como la experiencia misma del acontecer. Y esto inaugura la novela moderna. En ese sentido, yo estoy leyendo el Quijote, y hay muchas formas de leerlo, desde luego, hay muchas claves para leer el Quijote, desde Américo Castro, o sea, que en sus trabajos plantea la modernidad del Quijote y la vinculación con Pirandello y Unamuno. También, ¿no? En su novela Niebla, donde el personaje se vuelve autónomo, se sale del libro, va a ver al autor, le dice, ¿por qué me vas a matar? Discute con Unamuno, es decir, estos juegos, digamos, metatextuales, ¿no? Y en ese sentido, sí, por eso está incluido Américo Castro, ¿no? Por eso aparece también María Zambrano y el exilio español. Esa es la cauda desde donde yo estoy leyendo el Quijote. Esa es la clave, ¿no? Este planteamiento historiográfico de Américo Castro sería el fondo, y en ese sentido lo que surge es, digamos, con el rigor, ¿no? De considerar, desde luego, el contexto en que se escribe la novela, es decir, la lectura rigurosa de la novela, pero sí hay digamos, una consideración del Quijote como novela moderna. Y entonces, pero tú hablas de Pirandelli, y luego nos faltan muchos otros que podrías también trabajar desde esta locura o metatexto, como tú dices, ¿no? Que también pueden compararse con el Quijote, ¿no? ¿Cómo quién? Pues mira, yo no sé, pero por ejemplo, Borges. Sí, claro. ¿No? Por supuesto. Borges y su Quijote que va escribiéndose de diferentes maneras. Claro, ¿no? Claro. Sí, bueno, estos ensayos no pretenden de ninguna manera agotar, son ensayos, ¿no? Son distintos, son ensayos escritos a lo largo de bastante tiempo, que de pronto dije, bueno, esto es una propuesta, esto puede ser un libro, y lo reúno, y bueno, el ensayo central es ensayo que lleva el título, que le da título al libro, ¿no? La promesa de aquella inacabable aventura, que pretende ser una lectura de la novela como objeto estético, ¿no? Dar cuenta de esta novela, ¿no? Incluyendo el apócrifo, ¿no? Incluyendo el apócrifo, que influye desde luego en la segunda parte. Okay. Y luego tienes esta visión
decías hace un momento, del exilio español. ¿No? Y tiene, me imagino, esta parte de que mucho del conocimiento del Quijote en ciertos círculos del siglo XX proviene de la llegada de... Sí, te digo, yo lo experimenté desde la prepa, ¿no? Con mis maestras, que eran, bueno, la maestra Ángeles Azul es la que más recuerdo, con la que yo empecé a leer el Quijote, pero desde luego había otras maestras más del exilio español con esta lectura, ¿no? Es lo que yo aprendí y es lo que yo decidí que quería continuar, ¿no? Porque la literatura, como lo plantean los maestros del exilio español, es algo vivo, es algo que tiene contacto con la historia, es algo que, digamos, bueno, que mueve muchas cosas, ¿no? La literatura es parte de la vida, de la historia, y bueno, esto lo plantea María Zambrano, ¿no? Como, digamos, a diferencia de Inglaterra o Alemania, donde hay una filosofía sistemática, rigurosa, en España lo que hay son grandes novelas, ¿no? Y esto es lo que nos va a hablar de la condición, ¿no? Grandes novelas y grandes obras literarias, ¿no? Desde luego, ¿no? Estoy pensando en la mística, por ejemplo, estoy pensando, bueno, desde luego, en el Quijote, en la picaresca, ¿no? En fin, ¿no? Y esto es lo que hace España, lo que aporta España, ¿no? En tanto que filosofía, en tanto que pensamiento. Y entonces, bueno, por ejemplo, tenemos en el caso del Quijote, en estos episodios del Yelmo de Mambrino, la relatividad, ¿no? El juego con las palabras y las cosas, ¿no? Que incluso, bueno, nos puede llevar a pensar en Foucault, ¿no? Como las cosas no, el perspectivismo también, que es pirandeliano, ¿no? Como las cosas no son una sola, ¿no? Y esta cuestión del vacillelmo que inventa Sancho Panza, ¿no? La alegre relatividad de las cosas, que es también una especie de carnaval epistémico. Ok, y bueno, yo ahí también creería que la literatura inglesa o la literatura alemana o la literatura francesa funcionan de la misma manera. Sí. ¿No? O sea, no tiene, y lo que tiene que ver es mucho el placer de leer el Quijote en las diferentes épocas. Claro. ¿No? Y el ver desde nuestra época e interpretar, como tú dices, el Quijote, ¿no? Claro. Por ejemplo, los novelistas, o sea, el Quijote influyó, porque sí es la primera novela moderna y estamos hablando pues de Europa, o sea, en Europa, ¿no? Digamos, desde esta óptica, ¿no? De Gilman, ¿no? Pero, por ejemplo, en el siglo XVII, en Inglaterra, se escriben novelas siguiendo, ¿no? Son novelas a la manera de Cervantes, ¿no? O siguiendo digamos, esta forma literaria que acuña Cervantes, ¿no? Como novela. En un momento dado, ¿quién es? Ortega y Gasset, o Maraval, que es un sociólogo, dice, bueno, es una especie de utopía, porque es presentar a la gente conviviendo y dialogando en igualdad, ¿no? Y esto, claro, lo puedes ver en el Quijote y luego lo puedes ver en Dostoyevsky, ¿no? Y lo puedes ver en Tristram Shandy, por ejemplo, ¿no? Sí. En Inglaterra, ¿no? Y lo puedes ver en Mark Twain, ¿no? En Huckleberry Finn. Y lo puedes ver en, bueno, tantos y tantos grandes novelistas del Dickens, ¿no? Dickens, Melville, claro, ¿no? Esa es la novela, ¿no? La novela, hay un texto, es The Novel According to Cervantes, ¿no? Es decir, sí, claro, está en Europa, ¿no? Ahora proviene de Cervantes, bueno, es complejo, ¿no? Es complejo, no se puede simplificar así, pero por lo menos algunos estudiosos como Stephen Gilman lo plantean de esta manera, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Sí. Ahora, ¿dónde consigue la gente la promesa de aquella inacabable aventura ensayos? Pues aquí, en la librería Bonilla, y
también está seguramente estará en las librerías de la UNAM, pero en el Instituto de Investigaciones Filológicas, desde luego está, ¿no? Me imagino que la UNAM también lo distribuirá en las restantes librerías de la UNAM, ¿no? Hay una entrando a CEU, la librería García Terrés, bueno, hay muchas, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto, pues, se puede encontrar aquí y en las librerías de la UNAM y en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Cristina, ¿dónde te encuentra la gente que nos está viendo en redes sociales, correo, que te hagan preguntas? Pues en Facebook me pueden poner en contacto conmigo, ahí por Messenger, ¿no? Uh-huh. Ahí me pueden encontrar y pues creo que fundamentalmente, ¿no? Si quieren hacer alguna pregunta un poco más amplia, les doy con mucho gusto en un correo. Uh-huh. Es cmujica con G 60@gmail.com. Ok. Muchas gracias, Cristina, por haber aceptado la invitación a charlar sobre tu libro. Esto es muy interesante, la visión que nos da sobre el Quijote, las voces que hablan sobre el Quijote. Yo les recomiendo que vengan por el libro Bonilla, a la librería Bonilla aquí en Miguel Ángel de Quevedo. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo y les recuerdo el podcast Una Charla como Cualquiera, lo encuentran en Spotify y ahí encuentran diferentes charlas con diferentes temas que vamos haciendo semana a semana. Muchas gracias a todos. André, muchísimas gracias, como siempre, por todo el apoyo técnico y además de recomendaciones que tenemos que seguir, sobre qué libros tenemos que seguir charlando. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.